¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas iglesias se centran más en la teología de la prosperidad y menos en las enseñanzas cristianas tradicionales como el arrepentimiento y la salvación? Esta pregunta puede persistir en muchas mentes mientras observamos el panorama religioso contemporáneo. En los últimos años, ha habido un aumento notable en la teología de la prosperidad en varias iglesias de todo el mundo. Esta teología, a menudo acuñada como el Evangelio de nómbralo y reclámalo, o habla y agárralo, prioriza la riqueza y la salud personales, sugiriendo que son promesas divinas de Dios. ¿Pero qué implica exactamente la teología de la prosperidad? En esencia, la teología de la prosperidad sostiene tres principios principales que se anima a los creyentes a defender. Primero, enfatiza la fe, no solo como una creencia espiritual sino como una herramienta para obtener ganancias materiales. Propone que la fe es un contrato con Dios, donde tu creencia garantiza tus bendiciones. En segundo lugar, la teología de la prosperidad defiende el discurso positivo. Se anima a los creyentes a verbalizar sus deseos, a reclamar sus bendiciones en el nombre de Dios. Las palabras que pronuncias se consideran poderosas, capaces de manifestar tu realidad. Finalmente, y quizás lo más controvertido, la teología de la prosperidad promueve donaciones generosas a causas religiosas como una forma segura de desbloquear la riqueza personal. Aquí, dar no es solo un acto de caridad, sino una inversión, una transacción con Dios, donde se espera que su generosidad produzca un retorno de la inversión divina. Si bien estos principios pueden parecer atractivos para algunos, es esencial comprender cuán diferentes son de las enseñanzas cristianas tradicionales. El cristianismo tradicional a menudo enfatiza la humildad, el altruismo y la denuncia del pecado, más que la acumulación de riqueza y salud. Entonces, ¿es la teología de la prosperidad una bendición que se alinea con las promesas de Dios, o es una maldición que distorsiona la esencia del cristianismo? A medida que profundicemos en este tema, exploraremos cómo esta teología contrasta con las enseñanzas cristianas tradicionales. ¿En qué se diferencia la teología de la prosperidad de las enseñanzas cristianas tradicionales? Esta pregunta abre un diálogo fascinante sobre las variantes de la interpretación cristiana. La teología de la prosperidad, también conocida como Evangelio de la Prosperidad, es una rama contemporánea del cristianismo que enfatiza la creencia de que las bendiciones financieras y el bienestar físico son la voluntad de Dios para todos los cristianos. Propaga la idea de que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material. Es una teología en la que lo divino favorece al creyente con éxito material y salud, pintando un cuadro de un Dios que es como una máquina expendedora cósmica, que dispensa bendiciones cuando se presionan los botones correctos, fe y generosidad. Por otro lado, tenemos el cristianismo tradicional, que tiene un enfoque diferente. El cristianismo tradicional enfatiza el crecimiento espiritual, el arrepentimiento y la salvación. Enseña que si bien Dios puede bendecir a las personas con riqueza y salud, estas no son las metas principales de la vida cristiana. En cambio, el cristianismo tradicional anima a los creyentes a buscar riqueza espiritual, cultivar virtudes como el amor, la bondad y la humildad, arrepentirse de los pecados y luchar por la salvación eterna. Es un viaje del alma, donde el creyente busca llegar a ser más parecido a Cristo, independientemente de las circunstancias materiales. En la teología de la prosperidad, la relación del creyente con Dios es transaccional. Das algo para recibir algo. Pero en el cristianismo tradicional, la relación es transformadora. Se trata de cambiar de adentro hacia afuera, llegar a ser una nueva creación en Cristo. Entonces, la teología de la prosperidad y el cristianismo tradicional no son simplemente ramas diferentes del mismo árbol. Representan interpretaciones fundamentalmente diferentes de la fe cristiana, la naturaleza de Dios y lo que significa ser cristiano. La teología de la prosperidad se centra en las bendiciones materiales externas, mientras que el cristianismo tradicional enfatiza el crecimiento espiritual interno. Como podemos ver, las diferencias entre la teología de la prosperidad y el cristianismo tradicional son profundas y conducen a interpretaciones divergentes de la fe cristiana. ¿Qué efecto tiene la teología de la prosperidad en sus seguidores? Esta pregunta nos guía a medida que profundizamos en el impacto de la teología de la prosperidad en los individuos y las comunidades. Por un lado,
La teología de la prosperidad puede inspirar un aumento de la fe y la esperanza. Predica a un Dios generoso y deseoso de bendecir a sus seguidores con riqueza material y éxito. Este mensaje puede ser empoderador. Puede inspirar a las personas a soñar en grande, trabajar duro y creer en su capacidad para prosperar. Sin embargo, la otra cara de esta moneda es menos brillante. ¿Qué sucede cuando la prosperidad prometida no se materializa? Cuando el trabajo duro, la fe, las oraciones no dan como resultado las bendiciones esperadas. Aquí es donde la teología de la prosperidad puede conducir a la desilusión y a la crisis espiritual. Algunos seguidores pueden comenzar a cuestionar su fe, su dignidad e incluso la existencia de Dios. Quizás se pregunten si no están orando lo suficiente, si no creen con la suficiente firmeza o si no viven con suficiente rectitud. Esto puede provocar sentimientos de culpa, vergüenza e insuficiencia espiritual. Las comunidades también pueden sufrir. Si la prosperidad se convierte en la medida del favor de Dios, aquellos que son menos afortunados pueden ser estigmatizados, marginados o incluso condenados al ostracismo. Esto va en contra de los valores cristianos de compasión, caridad e igualdad. Además, la teología de la prosperidad puede fomentar una comprensión transaccional de la fe, donde las bendiciones se consideran una recompensa directa por donaciones o buenas obras. Esto mercantiliza la religión y socava el valor intrínseco de la fe, el amor y la espiritualidad. Entonces, el impacto de la teología de la prosperidad es heterogéneo. Puede inspirar esperanza y trabajo duro, pero también puede conducir a la desilusión y a la crisis espiritual. Puede fomentar el optimismo comunitario, pero también puede promover la desigualdad social y una comprensión transaccional de la fe. El impacto de la teología de la prosperidad puede ser a la vez edificante y desalentador, dependiendo de las experiencias del individuo. ¿Cómo contribuyen las iglesias y los líderes cristianos a la difusión de la teología de la prosperidad? A medida que profundizamos en esta cuestión, nos encontramos navegando por un panorama complejo de influencia, autoridad e interpretación. Las iglesias y los líderes cristianos desempeñan un papel fundamental en la difusión de la teología de la prosperidad. En algunos casos, son los canales principales a través de los cuales se propaga esta teología. Ocupan una posición de autoridad y sus enseñanzas a menudo dan forma a las perspectivas espirituales de sus congregaciones. En esta capacidad, pueden apoyar o desafiar los principios de la teología de la prosperidad. Cuando las iglesias y los líderes cristianos promueven el evangelio de la prosperidad, sus enseñanzas a menudo se centran en la idea de que la fe, el discurso positivo y las donaciones financieras a causas religiosas aumentarán la riqueza material. Este es un mensaje poderoso, especialmente en sociedades que enfrentan dificultades económicas. Ofrece una promesa de recompensas tangibles y anima a los seguidores a equiparar el éxito financiero con la rectitud espiritual. Sin embargo, no todas las iglesias y líderes cristianos se alinean con esta teología. Muchos lo cuestionan, argumentando que malinterpreta las enseñanzas bíblicas y pone demasiado énfasis en la riqueza material. Luego, profundizamos en las marcadas diferencias entre la teología de la prosperidad y el cristianismo tradicional. Observamos cómo la teología de la prosperidad se centra en la riqueza material como una señal del favor de Dios, mientras que el cristianismo tradicional enfatiza el crecimiento espiritual y la importancia de la virtud moral. También consideramos el impacto de la teología de la prosperidad, tanto positivo como negativo. Por un lado, puede inspirar esperanza y motivar a las personas a luchar por una vida mejor. Por otro lado, se corre el riesgo de promover una visión transaccional de la fe y fomentar la desilusión cuando las bendiciones materiales no se materializan. A continuación, reflexionamos sobre el papel de las iglesias y los líderes cristianos en este debate. Discutimos cómo algunas iglesias y líderes han adoptado la teología de la prosperidad, mientras que otros la han rechazado, destacando la importancia del discernimiento y el pensamiento crítico en la fe. Ahora es el momento de reflexionar. ¿Cómo entiendes la fe cristiana? ¿La teología de la prosperidad se alinea con sus creencias o encuentra más resonancia con el cristianismo tradicional? Recuerde, la fe es un viaje profundamente personal y es esencial evaluar críticamente las enseñanzas que encuentre. Esté o no de acuerdo con la teología de la prosperidad, está claro que es una tendencia significativa en el cristianismo contemporáneo que merece una cuidadosa consideración.